estábamos dando unos minutos para darle la bienvenida a las personas. Hay muchas personas conectadas el día de hoy con ganas de aprender sobre este tema. Y quiero hablar un poquitito para dar una introducción sobre por qué estamos haciendo este tema desde AWID. AWID es una asociación de apoyo a los movimientos feministas a nivel global y estamos haciendo el día de hoy este webinar que dice el trabajo del cuidado es trabajo. Movimientos de personas trabajadoras organizándose a través de las fronteras. Cuando hablamos del tema del trabajo, muchas veces dejamos de lado el trabajo del cuidado y aquí es donde podemos ver realmente uno de los entronques entre patriarcado y capitalismo, porque nuestro sistema capitalista depende del trabajo reproductivo que está sobrecargado desproporcionadamente sobre los hombros de las mujeres y de las personas disidentes del género. Entonces, este trabajo reproductivo, este trabajo del cuidado, muchas veces no es reconocido y con frecuencia los movimientos de derechos laborales suelen enfocarse en aquel trabajo que es trabajo formal, que es trabajo que ya tiene una serie de garantías, una jornada, un pago, y muchas veces el movimiento se enfoca en garantizar que esas condiciones se cumplan o en su defecto aumentar esas condiciones, pero hay mucho menos visibilidad al tema de lograr el reconocimiento de ese trabajo de cuidado, que es un trabajo que necesitamos para la vida en el planeta. Sin trabajo de cuidado no puede existir vida. ¿Y a qué nos referimos con el trabajo cuidado? Bueno, parte de él es muchas veces el trabajo reproductivo que tiene que ver con el cuidado de niños, niñas, pero también de personas adultas mayores, pero también de personas con discapacidad o con condiciones de salud particulares. Y por eso hoy tenemos un panel de lujo que nos va a poder compartir algunos de estos elementos. Tenemos a las compañeras de la asociación Kerala que tienen muchos días ya en huelga. Tenemos a Public Services International, que es Servicios Públicos Internacional. Tenemos a Ignalegna y a la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH desde el este de África. Entonces, vamos a ir conversando con cada una de las organizaciones que pueden compartirnos aquí sobre los principales retos y realidades que enfrentan y al final vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Entonces, recuerden aquí en la cajita con el signo de pregunta. Voy a cambiarme a inglés, entonces si no han activado la traducción, por favor, con el globito, con la interpretación. Ok, Entonces, ahora quiero pasar a Anita Kumari, es de la Asociación de Trabajadoras de la Salud de Aya, de Kerala. Muchas personas en el mundo no lo saben, pero en este momento hay una movilización de muchos días. ¿Cuántos días de movilización llevan, Anita? ¿Nos puedes contar? മാഡം, ഞങ്ങള് 87-ാം ദിവസമാണ് സമരം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം. ഞങ്ങള് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മുടെ Llevamos 43 ദിവസം റിലേ 78 días നിരാഹാര de സമരം അനുഷ്ഠിച്ചു. huelga. ഇപ്പോഴും നിരാഹാര സമരം നിർത്തിവെച്ചു. ഞങ്ങള് ജില്ല തോറും ഇപ്പോൾ 1-ാം തീയതി മുതൽ സമര പരിപാടികളുമായിട്ട് ഓരോ ജില്ല തോറും പോകുന്നതാണ്. ഫസ്റ്റ് കാസർഗോഡ് നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് തിരുവനന്തപുരം ജില്ല വരെ, അടുത്ത മാസം Hemos 17-ാം തീയതി വരെ trabajado en muchos സമരപരിപാടികളായിട്ട് മുൻപോട്ട് പോവുകയാണ്. distritos, estamos compartiendo estas actividades vamos a continuar aún con nuestra huelga por varios días más. Anita, ¿puedes contarnos un poquito sobre ഞങ്ങള് ti? ഈ
ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തിട്ട് 2008 ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ Comencé a ആശാ trabajar en വർക്കേഴ്സിനെ എടുക്കുന്നത്. 2008, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 18 trabajamos വർഷത്തോളമായി ഈ ഫീൽഡിൽ വന്നിട്ട് മേഡം. ഞങ്ങളുടെ eh, ഈ ആദ്യം con വന്നിട്ട് los തുച്ഛമായ las വരുമാനം trabajadoras de la കൊണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ asociación സേവനം AYA hace ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. muchos അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് años. ഇത്രത്തോളം ഭാരിച്ച വർക്കുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഗർഭിണികളുടെയും ഒക്കെ No കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ teníamos മതിയായിരുന്നു. tanto പക്ഷെ കാലങ്ങൾ trabajo al കഴിയുന്തോറും ഇപ്പൊ principio, 18 വർഷമായി. ഇപ്പൊ solamente സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ cuidábamos ഞങ്ങൾ അവർക്ക് കേരളത്തിലെ എല്ലാ el trabajo ആരോഗ്യ de മേഖലയും hombres y ഇത്രത്തോളം de ഉയരത്തിൽ mujeres എത്തുന്നത് embarazadas, അടിസ്ഥാന വർഗത്ത് ആയ ഞങ്ങൾ ജോലി pero ചെയ്യുന്നത് ahora കൊണ്ടാണ്. എല്ലാ റിപ്പോർട്ടും todos los കൃത്യമായി trabajadores que se relacionan സംസ്ഥാന con la സർക്കാരിന് salud llegan a കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് nuestra ഞങ്ങളാണ്. എല്ലാ asociación കുട്ടികളുടെ y ആയിരുന്നാലും estamos ഗർഭിണികളുടെ brindándoles ആയിരുന്നാലും apoyo. പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണമായിരുന്നാലും നമ്മുടെ ഏത് രീതിയിലും സ്ത്രീകൾ También മാത്രമേ ഈ മേഖലയിൽ ജോലി trabajamos ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. con trabajadores 25,000 que സംതിങ് cuidan ആശമാര് de കേരളത്തില് niños, ജോലി cuidados ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ paliativos, എല്ലാ ആശാവർക്കർമാർക്കും con വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ personas ഇപ്പോൾ സമരം con enfermedades പരിപാടികളോട്ട് പോകുന്നത്. terminales. ഞങ്ങൾക്ക് Trabajamos con കിട്ടുന്നത് tuച്ഛമായ mujeres വരുമാനമാണ്. trabajadoras de സംസ്ഥാന en la സർക്കാർ asociación തരുന്ന AYA. ഓണറേറിയം എന്ന Nuestros രീതിയിൽ ingresos ഒരു últimamente han 7,000 രൂപയും disminuido കേന്ദ്ര muchísimo സർക്കാർ തരുന്ന ഇൻസെന്റീവ് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് 1000 രൂപ കൂട്ടിയതും കൂടെ ചേർത്ത് y estamos 3000 രൂപയും recibiendo അത് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഓണറേറിയം un വ്യവസ്ഥയിൽ apoyo ഇൻസെന്റീവ് muy bajo. വ്യവസ്ഥയിൽ Ahora കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. últimamente tuvo അതും un pequeño കൃത്യമായിട്ടും ഇടവേളകളിൽ എല്ലാ aumento മാസവും 5-ാം തീയതിക്ക് മുമ്പേ ഞങ്ങൾക്ക് y se recibe കിട്ടാറില്ലായിരുന്നു. solamente como ഞങ്ങൾക്ക് modo de 4-5 മാസം incentivo. പെൻഡിങ് വന്നപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സമരത്തിലോട്ട് പോകേണ്ടി വന്നത്. ഞങ്ങളിൽ പലരും Comenzamos esta huelga വിധവകളും ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ചവരും porque en സാമ്പത്തികമായിട്ട് los വളരെ últimos meses പിന്നോക്കം se detuvo നിൽക്കുന്നവരുമാണ്. este flujo de ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു fondos മാസം കൃത്യമായി സാലറി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ജീവിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലുള്ളവരാണ് മേഡം. അതുകൊണ്ട് y ഞങ്ങൾക്ക് queremos ayudar a las ഏറ്റവും personas que están más അടിസ്ഥാന perjudicadas en respecto de los ingresos. Recibimos 32 32 rupias രൂപയാണ് diarias. ദിവസ വേതനം ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരുന്നത്. അതുപോലും Entonces, en los വല്ലപ്പോഴുമാണ്. últimos ഇപ്പോഴും meses 2 മാസം സമരം hemos estado en ചെയ്തതിനുള്ള huelga ഞങ്ങൾക്ക് porque no ക്യാഷ് hemos കിട്ടിയിട്ടില്ല. ya recibido സമരം ningún അല്ല tipo ചെയ്യാത്തവർക്ക് de പോലും ഇപ്പൊ fondo. 2 മാസം ഓണറേറിയം പെൻഡിങ്ങിലാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് Hemos 9-10 trabajado por മണിക്കൂറോളം muchísimas ജോലി horas ഉണ്ട്. continuas, sin രാവിലെ 8 descanso. മണിക്കൂർ ഇറങ്ങിയാൽ ഞങ്ങൾ ഫീൽഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വർക്ക് കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് Terminamos 6 nuestra മണി 7 jornada മണിയാവും. de trabajo അത് muy കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ tarde വീട്ടിൽ y പോകുമ്പോഴും allí tenemos ഞങ്ങൾക്ക് que volver a nuestras casas പലതരത്തിലുള്ള y വർക്ക് continuamos con അതിന്റെ nuestro എല്ലാ trabajo en nuestros എക്സ്പ്ലനേഷൻ domicilios, എല്ലാം കൊടുക്കണം. അതായത് നമ്മൾ cuidando también ഡയറി എടുത്ത് en കൃത്യമായിട്ട് nuestros സൂക്ഷിക്കണം. നമ്മളുടെ എല്ലാ റിപ്പോർട്ടും domicilios. El video se detuvo la comunicación. ഓണററി 10 മാനദണ്ഡത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. തന്നെ ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് പോയില്ലെങ്കിൽ 700 രൂപ കട്ടാക്കുമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്യാവശ്യ സാഹചര്യത്തിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ആ ഓണറേറിയത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് 700 രൂപ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സമരം Había una ചെയ്തതിന്റെ reducción de ഭാഗമായിട്ട് ingresos si അങ്ങനെ no ഒരു se വ്യവസ്ഥ വെക്കില്ല എന്ന് concurría a പറഞ്ഞെങ്കിലും ഞങ്ങള് alguna de las ഒരുപാട് reuniones o കഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. de las ഒരുപാട് വർക്ക് asambleas അധിക വർക്ക് establecidas. തന്നിട്ടാണ്. പല Entonces സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ahora ആശാവർക്കേഴ്സിന് la ഇത്രയും huelga es വർക്ക് una ചെയ്യുന്നില്ല. respuesta a പക്ഷെ estas കേന്ദ്രത്തിൽ medidas. അധിക ജോലിഭാരമാണ്. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിന്റെ ഫലമായിട്ട് പല En la mayoría de los estados, ഇന്ത്യയിലും മറ്റ് las trabajadoras രാജ്യങ്ങളിലും പോയി നമ്മുടെ de സംസ്ഥാന AYA സർക്കാരും ഒരുപാട് no se han estado trabajando tanto, pero സമ്മാനങ്ങളെല്ലാം en വാങ്ങിച്ച് Kerala sí അവാർഡുകളെല്ലാം hemos trabajado വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ incesantemente അടിസ്ഥാന ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് para ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങളാണ്. കുട്ടികളുടെ prestar മരണനിരക്ക് apoyo a las നമുക്ക് personas con കേരളത്തിലെ problemas de 1-ാം salud. സ്ഥാനമാണ്. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു. മാതൃശിശു മരണങ്ങൾ നിരക്ക് ഒരുപാട് കേരളത്തിൽ നമുക്ക് അത് കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മറ്റുള്ള Para reducir ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ആയുസ് ദൈർഘ്യം കേരളത്തിൽ കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങളും കൂടുതലാണ്. las ക്യാൻസർ muertes അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട entre ഒരുപാട് അനുബന്ധ niños por la രോഗങ്ങൾ calidad del കൂടുതലുണ്ട്. trabajo ഇവരെല്ലാം que പരിചരിക്കുന്നതിന്റെ reciben. ഫുൾ ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കാണ്. Hemos estado cuidando también del അതെല്ലാം sector de las കൊണ്ടാണ് mujeres മേഡം ഇത്രയും gestantes y കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ ancianos y കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ancianas. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത്ര ഒരു തുച്ഛമായ വേതനം, അതായത് ദിവസം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 21,000 രൂപയാണ് ചോദിച്ചത്. പക്ഷെ അത് തന്നിലെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ദിവസ വേതനം 100 രൂപ Diariamente കൂട്ടിത്തരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോലും se nos നമുക്ക് piden സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് trabajo por അതിന് unas തയ്യാറല്ല. 21 അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് 21.000 87 ദിവസമായി rupias, സ്ത്രീകൾ ഇവിടെ സമരം que es ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത്.
mucho más de lo que recibimos. മാഡത്തിനൊക്കെ അറിയാം Por eso hemos ഓരോ estado ya en ശതമാനം huelga por പേരും അത്രയും 78 días. സാമ്പത്തികമായിട്ട് പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവരാണ്. തീരെ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ലാത്തൊരവസ്ഥ വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ Somos personas con muchos problemas económicos. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ തന്നെ ഞങ്ങള് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് നടയിലാണ് സമരം നടത്തുന്നത്. നമുക്ക് ഒരുപാട് ഞങ്ങളുടെ Y സ്ത്രീകളുടെയും continuamos con കുട്ടികളുടെയും nuestra വിവാഹ huelga para ഗർഭിണിയാകുന്നത് reclamar estos മുൻപ് തന്നെ derechos. അവരുടെ പരിചരണം തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവര് പ്രസവിക്കുന്നത് വരെ ആ പരിചരണം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നിർവഹിച്ചു. Desde el പ്രസവിച്ചു momento que കഴിഞ്ഞാൽ una ആ persona കുഞ്ഞിന്റെ queda പരിചരണം അവന്റെ embarazada 5 വയസ്സിൽ അവന് hasta DPT que el ബൂസ്റ്റർ niño nace ഇഞ്ചക്ഷൻ y los meses എടുക്കുന്നത് വരെ posteriores, കൃത്യമായി estas നിർവഹിക്കും. mujeres reciben el cuidado അതിന്റെ por പൂർണ്ണ parte de ഉത്തരവാദിത്തം AYA. കൃത്യസമയത്ത് എല്ലാ വാക്സിനേഷനും Prestamos എടുപ്പിക്കുക apoyo, എന്നുള്ളതും cuidamos ഞങ്ങളുടെ a las പൂർണ്ണ personas ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. അത് y കൃത്യമായിട്ട് nos ഞങ്ങൾ hacemos നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട്. responsables de las mamás y അതുപോലെ de los ഗർഭിണികളുടെ bebés. കാര്യത്തിലും അതുപോലെ വൃദ്ധരായ ദമ്പതികളുടെ കാര്യത്തിലും വൃദ്ധരായ Al ആൾക്കാരും mismo tiempo hemos അടുത്തിരിക്കാനില്ലാതെ cuidado, ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നവരെയും hemos prestado അല്ലാതെ muchos y തന്നെ buenos cuidados a രോഗകിടക്കയിൽ embarazadas കിടക്കുന്നവരുടെ y എല്ലാം al പരിചരണം sector de നമ്മൾ la അവരുടെ población വീടുകളിൽ más പോയാണ് anciana, ചെയ്തു que muchas വരുന്നത്. veces es olvidada. Vamos a എന്തിനല്ല sus domicilios, പഞ്ചായത്ത് les തലത്തിലാണെങ്കിലും cuidamos. നമ്മൾ വിവിധ മേഖലകളിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫിഷറീസ് മേഖലയിലാണ് മാഡം. ഇവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് He ചെയ്യാനുണ്ട്. estado trabajando അവർക്ക് en esta sección അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള de cuidados എല്ലാ por mucho വർക്കുകളും tiempo ഏത് തരത്തിലുള്ള വർക്കായിരുന്നാലും ആശാവർക്കറിനോടാണ് ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് y ഡിമാൻഡ് realizamos എന്ന് todo el പറയുന്നത് trabajo que estas ഞങ്ങൾക്ക് personas 23,000 necesitan y que no രൂപ pueden വേതനം realizar. കിട്ടുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ദിവസം 700 രൂപ വെച്ച്. അത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തന്നെ ഇലക്ഷന് നിന്നപ്പോൾ Nuestro reclamo അവർ es തന്ന un ഒരു pago de 70.000 ജയിച്ച് ഞങ്ങൾ ഭരണത്തിൽ rupias വന്നാൽ diarias. നിങ്ങൾക്ക് 21,000 രൂപ വെച്ച് തരും എന്ന് Solicitamos പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. a las nuevas തെരഞ്ഞെടുപ്പ് autoridades വാഗ്ദാനമായിരുന്നു. ആ este വാഗ്ദാനത്തിന് pago നിറവേറ്റാൻ y വേണ്ടിയിട്ടാണ് nos ഞങ്ങൾ സമരത്തിലോട്ട് വന്നത്. prometieron que iban a cumplir con esto, അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം എല്ലാം കൂടി pero കിട്ടുന്നത് como ഒരു no se 10 está dando, രൂപയ്ക്കകത്തുള്ള comenzamos വേതനമാണ് മാഡം nuestra ഇപ്പൊ huelga. കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 10,000 രൂപയ്ക്കകത്തുള്ള വേതനം, അതും കൃത്യമായ മാസങ്ങളിൽ കിട്ടാറില്ല. Porque കേന്ദ്ര recibimos സർക്കാർ un നമുക്ക് ingreso que es ഇൻസെന്റീവ് വെട്ടിത്തരാം എന്ന് ഒരു muchísimo, വാക്ക് fondos പറഞ്ഞ് que നമുക്ക് son പാർലമെന്റിൽ muchísimo menores a പക്ഷെ lo que അതിൽ solicitamos para കൂട്ടിയതായിട്ടൊരു repartir പേപ്പർ entre നമുക്ക് todas las ഇതുവരെയും trabajadoras കിട്ടിയിട്ടില്ല. de la asociación. Se habla de que va a haber un aumento de los incentivos en el Parlamento, pero no hemos recibido noticias directas de esto. Thank you so much, Anita. And I Muchas also want to gracias, highlight this Anita. other aspect También with quiero ASMAP, resaltar because este otro not aspecto only que are es they not being que paid no solamente no when se there les is a está bid pagando, that would be an eh, increment, but you also have acordaron que what habría un happens to incremento, many, sino que many está sucediendo lo of the que people, of the women ocurre a who muchas de are las care workers, mujeres que because you son have this double trabajadoras labor de of cuidados, que es que caring for tienen others during the day cargas dobles, for cuidar children, but then con los also having to otros, come cuidar a home los otros to durante la see jornada loved laboral y ones. luego You have this llegar a casa y double cuidar shift or triple shift de los that seres also queridos, do ¿no? not Así que al final overwork. es un doble turno de trabajo. Y un poco para hablar de estos otros temas, നടത്തുന്നുണ്ട്. estamos ഞങ്ങളുടെ haciendo todo ഭർത്താവ് lo que പലരും podemos, tenemos que രോഗബാധിതരായി cuidar de കിടപ്പിലായവരുടെ nuestros കാരണം hogares, എല്ലാവരും ഏജ് tenemos que ഓവറാണ്. cuidar ഇപ്പൊ a 60 nuestros വയസ്സോടെ അടുത്ത് esposos y ഞങ്ങളൊക്കെ todo lo que se 18 necesite en വർഷമായി മാഡം nuestros എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട്. hogares. അന്ന് 30 വയസ്സിലൊക്കെ വന്നതാണ്. ഇപ്പൊ 48 വയസ്സോളായി. Nuestros അപ്പം padres, por അതിന് ejemplo, son മുൻപേ ya muy പ്രായമുള്ളവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. mayores. ഇപ്പൊ അവരെയൊക്കെ ഇപ്പൊ 60 വയസ്സില് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു Cuando നീക്കവും സംസ്ഥാന empecé, bueno, സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായി. estaba empezando mi treintena y la mayor parte de nosotras Yes, ahora there's estamos also en los the 40 impact in años, your ¿no? own Claro, families, in decía el yourselves and impacto also en ustedes y también en sus your families. familias. I want to go now with Kate Quiero pasar ahora from Public a Services Kate de Public Services International. Kate International. is the Asia Kate Pacific Regional es Secretary for la Public secretaria Services de la International. It's a sección global de unit of separation and Asia-Pacífico. represents 30 million workers as it Representa a relates 30.000 trabajadores, es un sindicato who deliver global public y services in proporciona over servicios 150 públicos workers. eh, Kate,
para un gran número de trabajadores. Kate, quiero que hable un poco de su trabajo en las organizaciones sociales de los cuidados y las implicaciones de trabajar con los trabajadores de cuidados que se ha estado organizando también en la región. Y por supuesto, bienvenida a esta sesión y gracias por estar hoy aquí. Gracias, Maggie, muchísimas gracias. Gracias a AWID por invitar a PSI, a nuestro sindicato. Hay tantas hermanas hoy aquí con nosotros expresando su solidaridad con el personal de cuidados en todo el mundo y especialmente, bueno, teniendo en cuenta que este personal muchas veces no se tiene en cuenta y no tiene mucha atención global. Esta comunidad, bueno, son millones de mujeres que están haciendo un trabajo fundamental para la salud pública. Muchas veces no están siendo reconocidas ni siquiera como trabajadoras, a veces no reciben ni siquiera el salario mínimo. Y esto tiene muchas repercusiones de todas las corrientes de un problema general. Se ve que muchas veces las trabajadoras, mujeres de cuidados, pues están en una situación incluso peor cuando hablamos de la empleabilidad, del salario, etcétera. Como decía usted, esto muchas veces también está relacionado con la explotación, mujeres pagadas y no pagadas. Así que es un placer poder hablar de qué es lo que estamos haciendo en la región de Asia-Pacífico, pero también a nivel global, para poder organizarnos. El objetivo de cualquier problema general, bueno, cómo solucionarlo es organizarse, ¿no? Sindicarse. Y al mismo tiempo también estamos intentando abordar esta cuestión de manera global con instituciones internacionales, creando partenariados. Por eso es un placer para nosotros habernos partenariado con AWID. Queremos compartir algunas imágenes que hemos preparado para que tengan un poco una panorámica general de lo que estamos en lo que estamos trabajando. Nosotros le llamamos trabajo de salud comunitaria. Pero bueno, puede tener otros nombres. En Pakistán tiene un nombre distinto, por ejemplo, o por ejemplo, voluntarios de salud, que se llama así en Nepal. En Filipinas hay otro nombre distinto, así que hay distintos términos, distinta terminología, pero el objetivo es reconocer este tipo de trabajo como un trabajo profesional. Como decía Maggie, estamos intentando hacer una campaña internacional. El objetivo aquí es reconocer estos cuidados como un bien público y la reorganización social de esta campaña en AWID y en otros grupos sociales tiene el objetivo de tener una noción de que esto tiene un valor, el valor del trabajo de cuidados. Y considerar esto como un trabajo público que no tiene que ser minimizado, que tiene que estar en el centro de la organización social. Y por tanto es nuestra responsabilidad que garantizar que todos tenemos los cuidados necesarios cuando los procuramos y que sean cuidados de calidad. Es una campaña amplia. Invitamos a movimientos feministas y liberales para que se unan a dicha campaña. Si luego la gente quiere saber más acerca de ello, que me lo diga. Pero también quería hablar de los trabajadores de salud comunitaria. Son mujeres trabajadoras que han cambiado la naturaleza del sistema sanitario. Muchas trabajadoras promovieron este trabajo gracias a los Objetivos de Desarrollo Sostenible para alcanzar los objetivos de reducción de mortalidad infantil, etcétera. Están haciendo un trabajo magnífico, reduciendo riesgos de salud y durante la pandemia
mantuvieron a gran parte de la sociedad segura, pero es a costo y en detrimento de sus propias vidas, porque no tienen una vida digna, porque estas trabajadoras, cuando dejan de trabajar, realmente no tienen una jubilación, por ejemplo. Por mucho valor que ofrezcan con su trabajo, pues no tienen un seguro sanitario, no tienen jubilación, etcétera. Aquí pueden ver algunas de las condiciones en las que trabajan, especialmente con el aumento de las crisis, de los desastres naturales. Así que lo que hemos hecho es iniciar una campaña para reconocer el trabajo de estas trabajadoras, la organización sindical para estas trabajadoras, para apoyar también la creación de nuevos sindicatos para unificar estas demandas que tienen. Se han agrupado en distintas, lo hemos agrupado en distintas categorías, pero tenemos aquí sus demandas, sus peticiones, como por ejemplo su petición de respeto y dignidad hacia el trabajo, la petición de una voz colectiva, etcétera. Así que ellas no solamente tienen que proporcionar cuidados, sino que tienen que estar siendo cuidadas y protegidas también. Estas son las peticiones principales que hacen estas mujeres, aunque tenemos más información al respecto, más datos específicos. Pero también quería señalar que la organización ha funcionado, que la lucha ha funcionado. A veces hay luchas que parecen infinitas, pero por ejemplo en Pakistán las mujeres muchas veces se enfrentan a riesgos vitales y han sido reconocidas como trabajadoras de cuidados o de salud pública. En diciembre pudimos lanzar también un sindicato de mujeres trabajadoras en salud pública en Pakistán. También contamos con otros ejemplos de victorias. Aquí, por ejemplo, no existe el reconocimiento en India, en Nepal o en Filipinas, pero por lo menos han conseguido un incremento. El gobierno local de Katmandú, en Nepal, por ejemplo, ha reconocido que las mujeres trabajadoras, por parte del primer ministro, han reconocido las peticiones de estas trabajadoras. Y en otras partes de India, por ejemplo, las mujeres han tenido derechos cuando se quedan embarazadas, derechos de maternidad. Así que estos son grandes avances y han mostrado la fuerza de estas mujeres y, como verán, no están dispuestas a callarse. También hemos conseguido reconocimientos en la OIT y es muy importante formar parte de esta esfera porque forman parte del grupo de derechos y reconocimientos laborales. Han viajado hasta Ginebra, de hecho, para alzar la voz en lo tocante a sus peticiones. Acojo a todos los participantes que disfrutan de esta campaña. Esta fotografía está relacionada con otras mujeres trabajadoras en el sistema sanitario, como puede ser enfermeras, etcétera, porque consideramos que la solidaridad es lo que hace que funcione un sindicato de mujeres, es lo que hace que las cosas cambien, ¿no? Porque esto hace que se unen a que, por ejemplo, las mujeres trabajadoras en el entorno doméstico también pudieran ser reconocidas gracias a aunar fuerzas. Estamos lanzando, por lo tanto, peticiones para distintas comunidades de trabajadoras de mujeres en salud pública y por tanto hay que tener en cuenta pues eso, lo que hablaba de aunar fuerzas, ¿no?, entre las mujeres. Gracias, Maggie. Gracias, Kate, por mostrarnos esta perspectiva regional y, por supuesto, vamos a volver a las llamadas a la acción a final de este webinario. Así que no se vayan.
Si se acaban de unir, bueno, pues hemos escuchado a la Asociación de Trabajadores Sanitarios de ASHA, que lleva más de 60 días de huelga. Y luego hemos escuchado también la perspectiva regional por parte de Kate Lapping y también hemos hablado de las consecuencias para estas trabajadoras que muchas veces arriesgan su propia vida o, por ejemplo, no tienen una remuneración adecuada, etcétera. Quiero ahora pasar a ver la realidad de las trabajadoras domésticas migrantes en Líbano. Así que voy a darle la palabra a Francisca Ancra, que también nos va a hablar de cómo afecta la guerra en estas circunstancias y a este grupo. Así que, Francisca, gracias por estar hoy aquí, por compartir sus reflexiones y hablarnos de la respuesta de la organización ante estas crisis. Adelante, Francisca. Hola a todos, a todes. Gracias por haberme invitado. Muchas gracias también a los ponentes. Soy Francisca y yo trabajo en Eñaleña, que es un colectivo liderado por mujeres feministas de trabajadoras domésticas migrantes, y hay varias actualizaciones. Estamos también ahora, por ejemplo, afrontando varias crisis como ha sido la COVID en su momento, los ataques israelíes en el Líbano, lo cual está sucediendo todavía, y esto aterroriza a la población. Así que nuestro movimiento, bueno, lleva muchos años en crisis. Los trabajadores migrantes, especialmente del sudeste asiático, de África, se enfrentan a muchos desafíos. Hay muchos que han podido escapar de zonas peligrosas y han podido encontrar trabajos, pero es complicado. Hay muchos trabajadores que no tienen documentación o permisos de trabajo. Así que hay necesidad todavía de cuidados de emergencia, pero para entender los desafíos a los que nos enfrentamos, tenemos que hablar de los fallos sistémicos estructurales en las distintas crisis. Con los bombardeos de septiembre, todo el mundo intentaba estar más seguro, ¿no? Porque había muchas alertas, muchas medidas de evacuación, pero muchos migrantes no formaban parte de estos planes de evacuación porque o no hablaban sea inglés o árabe para poder entender lo que decía el gobierno. La gente en las calles no sabía a dónde ir, cómo podía hacer ante esta situación. Cuando reciben de todos modos algo de información, pues igualmente tienen que enfrentarse a otros problemas, como puede ser el transporte. El transporte público no está muy disponible en esta situación. Los taxis privados muchas veces son muy caros y hay muchos trabajadores que no reciben una remuneración adecuada. No tuvimos mucho tiempo para llevar a cabo estos planes de evacuación, repito, con los bombardeos en septiembre, y además el Líbano también se estaba enfrentando a una crisis económica. Así que hemos documentado casos de migrantes durante muchas horas, muchas veces con niños intentando llegar a zonas más seguras. Pero ¿qué pasa cuando pueden salirse de estas situaciones peligrosas? Pues aquí es donde se ve realmente la exclusión, la marginalización, porque estos trabajadores muchas veces son expulsados de los refugios. Se desplaza a los migrantes, se les rechaza porque se dice que estos lugares de acogida solamente son para personas del Líbano, ¿no? Y hubo hasta 70 personas que fueron expulsadas, 70 migrantes expulsados de centros de acogida en estos momentos de extrema necesidad. Muchos migrantes tenían que dormir en las calles. Esto recuerda a la crisis del 2019.
También había muchas inseguridades a la hora de dormir, a la hora de incluso acceder a servicios de emergencia. Prácticamente no había para los migrantes. Incluso las embajadas que tendrían que estar ayudando a sus propios ciudadanos, pues no estaban disponibles. Solo pocos países como Etiopía, Filipinas, Sri Lanka sí que establecieron centros de acogida, pero estos eran muy limitados para poder satisfacer las necesidades de estas personas. Esto era muy reducido, así que eran grupos comunitarios y organizaciones como nosotras, como Eña Leña, que intentábamos abordar las crisis humanitarias. Hacemos lo que podemos, pero por supuesto la necesidad es tan grande que, bueno, uno de los aspectos más frustrantes de esta crisis es la negligencia completa del gobierno, sea de los gobiernos de los migrantes como el gobierno del Líbano, y también organizaciones internacionales que tendrían que ayudar en estas situaciones. Así que a pesar de que desde que en octubre de 2023 se hablaba de la situación que estaba empeorando, no había realmente ayuda. El gobierno del Líbano decía que si había una escalada, lo que iban a hacer era que solo iban a ayudar a los ciudadanos del Líbano, que fueran libaneses, y otras organizaciones de la ONU, por ejemplo, que intentan ayudar a los migrantes en crisis, que tienen que desplegar recursos, no estaban estableciendo centros de acogida o lugares de acogida para migrantes. Así que vemos que a los migrantes no se les acepta en los hospitales porque no pueden acceder a un seguro privado. Se les transporta a hospitales públicos, por ejemplo, y pierden así mucho tiempo. Hay casos también de mujeres migrantes que estaban de parto y que no recibían servicios adecuados. Y luego tenemos la parte de los empleadores que escapan a África para intentar evitar los bombardeos. Y entonces los trabajadores muchas veces se quedan sin nada. A veces se les confiscan sus pasaportes, lo cual, bueno, es una situación bastante común. Toda esta situación es muy trágica, así que las cosas van más allá de dejar a la gente atrás. También vemos como hay personas que se presentan como aliados o que apoyan y que luego se aprovechan de la situación compleja de los migrantes. Muchas veces hay imágenes muy degradantes y luego al final lo que hacen es pedirles dinero o pedir dinero a través de las imágenes degradantes de los migrantes. El sistema Kafala mantiene a los migrantes y refugiados en situaciones en las cuales no pueden acceder a una organización, a un sindicato. Entonces el sistema empeora la situación de las personas. Podría estar hablando todo el día, ¿eh? A pesar de que nos enfrentamos a muchos desafíos, como organizaciones comunitarias, nosotros estamos haciendo todo lo que podemos. Desplegamos todos los recursos necesarios en momentos de emergencia. Esto hace que muchas veces no podamos desarrollar los programas normales porque estamos en una situación de emergencia. Muchas veces también, ahora mismo nos enfrentamos a no tener mucha financiación debido a la situación en Estados Unidos, pero bueno, nuestro equipo ha estado trabajando en todo el país, en todo el territorio nacional, para establecer centros de acogida, espacios seguros para los migrantes, con 11.000 migrantes cuando fuese necesario. También estamos apoyando a los líderes de las comunidades de trabajadores migrantes que han perdido sus casas, sus hogares, sus trabajos, y estamos desplegando esfuerzo y energía para otras personas que lo están pasando mal, para garantizar que tienen el apoyo que necesitan en este trabajo tan importante. También hemos llevado a cabo una decisión de ayudar a todas las nacionalidades para que nadie se quede rezagado. Estamos muy agradecidos de contar unos con otros en estos momentos tan complicados, pero también vemos que hay una falta de solidaridad. No hay mucho apoyo para quienes todavía se enfrentan a las consecuencias de los desplazamientos. También hablamos de los migrantes y su situación en la guerra, pero también queremos mostrar nuestra solidaridad con las comunidades libanesas locales. Hay gente que está intentando cambiar las experiencias
para poner a los locales en una mala situación. Y nosotros no queremos nada que cambie nuestra narrativa y que nos distraiga de lo que realmente tenemos que hacer. Nuestro trabajo de defensa se ha desarrollado y hay muchas cuestiones importantes que queremos abordar y todavía están en la retaguardia porque tenemos ahora que centrarnos en las emergencias. Aquí no estoy hablando solamente de un fallo en la respuesta de emergencia, sino que también nos muestra cómo hay una explotación continua actual que puede impactar a los migrantes y a los refugiados en las crisis. Desafortunadamente, en Líbano hay crisis desde hace muchos años y una de las grandes lecciones aprendidas es el poder de organizarse a nivel local. Así que cuando los gobiernos, las agencias internacionales, trabajadores nos dan la espalda, nosotros nos organizamos a nivel comunal. Grupos como nosotros que luchábamos por los derechos laborales, ahora hemos cambiado para ayudar en estas crisis humanitarias, porque nos hemos dado cuenta que estas son cuestiones de vida o muerte. Las conexiones que hacemos son muy importantes cuando estamos evacuando a las personas de situaciones de emergencia, cuando queremos compartir información importante, ayudar con recursos, y esto muestra por qué el derecho a sindicarse es tan importante, especialmente en donde hay lugares con prácticas laborales que no son adecuadas. Gracias por escucharme y gracias por su solidaridad, Vamos a seguir haciendo todo lo que podamos para apoyar a su comunidad y esperamos que se unan en esta lucha. For sure, Francisca. Thank you so much for sharing this harsh reality Gracias, of Francisca. migrant Gracias por workers compartir who are esta realidad sustaining other tan people's lives, dura de often at the los peril trabajadores of their own migrantes lives. que sostienen And the a excitement otras to personas también hear a from costo you. de sus propias I vidas. didn't mention to introduce you properly, Francisca. No tuve ocasión de presentarte, Francisca, correctamente. Trabaja en diplomacia, en asuntos internacionales, es experta en derechos humanos, en migración. Muchas gracias por traer tu experiencia y por compartir del magnífico trabajo que están haciendo. Ahora me gustaría llevarnos a África del Este, de la comunidad de mujeres que viven con VIH, Peluz Mamba, que trabaja en la Organización Internacional de Mujeres que conviven con VIH en África del Este, trabaja hace décadas en el área de derechos humanos. Peluz, me gustaría pedirte que hables un poquito sobre cómo es el trabajo de cuidado para las mujeres que viven con VIH y cómo se ha visto afectado por los recortes de fondos. Y hemos hablado un poquito de la realidad de los trabajadores en otras regiones, en Kerala, también hablaron en la organización internacional, pero bueno, ahora Peluz nos va a contar un poquito de su realidad. Bueno, muchas gracias. Hola, ¿me escuchan? Bueno, gracias a todos. Saludos desde acá. Para mí es un honor presentarme en solidaridad con el feminismo más allá de fronteras y para hablar de personas que usualmente están siendo invisibilizadas y bajo ataques. Trabajo para la comunidad de mujeres con VIH y que tratamos de redignificar la vida de personas que conviven con VIH. Comenzamos en 2005 a trabajar para dar visibilidad a este sector de la población y nuestro activismo se basa en datos reales y trabajamos por políticas y por programas. Como saben, ha habido un cambio muy grande
en cuanto al congelamiento de los fondos, y desde nuestra comunidad necesitamos recordar que el trabajo de cuidado es esencial, que no es un lujo, es mera supervivencia. Y trabajamos por la justicia y por una sociedad más feminista. Y cuando miramos alrededor, vemos que las personas que realizan los cuidados se ven muy perjudicadas por el capitalismo, por el patriarcado, se ven silenciados sus esfuerzos y tampoco se ven protegidas por las leyes. Lo que escuchamos, lo que está pasando en Líbano, en India, podemos ver que la realidad también es que en nuestra comunidad de personas con VIH, el cuidado no es un lujo, es mera supervivencia, es lo que se espera para poder sobrevivir y para tener una vida diaria, y se trata de cuidar más allá de lo emocional, de lo físico, es prestar un apoyo integral para estar para las personas que realmente tienen necesidades urgentes, movilizarnos para que consigan sus medicaciones, para que sean atendidos en los centros correspondientes, para que se atiendan a sus diversidades. Hay muchas personas que no pueden ir a los centros y quedan fuera del sistema, y como comunidad tenemos que asegurar que las personas y mujeres que viven con VIH tengan los tratamientos adecuados para disminuir un poco el trauma de ser ignoradas sistemáticamente por los centros y por el sistema. Hacemos este trabajo como mujeres también que vivimos con VIH, nos involucramos, navegamos esta agenda y estas realidades como nuestra. Se trata de reorganizar, y muchas veces estas actividades son difíciles de sostener, pero tratamos de seguir trabajando con el foco en la supervivencia de nuestras hermanas, de las personas que nos necesitan. En cuanto al congelamiento de los fondos, como se sabe, en enero, Estados Unidos, en la administración de Trump, congeló muchos de los fondos y afectó también al sector de las personas con VIH. Y esto nos puso a prueba nuestra resiliencia. Vemos que esto tiene un gran impacto en nuestro trabajo, y es increíble ver que se relegue de esta forma los tratamientos a las personas con VIH. En algunos países a nuestros miembros se los ha forzado a tener que elegir entre alimento o poder acceder a las clínicas que necesitan para sus tratamientos. Estamos realmente solas en estas luchas. Tenemos que buscar llenar estos huecos, porque de nuevo este congelamiento de fondos va de nuevo contra los mismos sectores, las mujeres, las personas de sectores más vulnerabilizados. Tenemos menos protecciones aún. Y lo único que hace esto es potenciar el estigma, la separación, la discriminación, e incentivamos a nuestras comunidades a rebelarse, a unirse, a trabajar juntas. No se nos reconoce como trabajadoras. No se reconoce nuestra experiencia, nuestra contribución al sistema de salud. Se ve como hasta trabajo voluntario. Y no podemos olvidar el rol que juega aquí el patriarcado, porque el congelamiento de los fondos lo único que hace es potenciar más estas diferencias y la violencia sistémica que sufrimos, la explotación de las mujeres que trabajan en los cuidados. Es un asunto político, no es algo incidental.
tratamos de and mantener la the calidad worst thing del is that servicio a in costa de some nuestros areas, propios in some cuerpos. of our communities, En algunas criminalization of áreas, en algunas HIV is still there. They are looking comunidades, at la women as the people who are criminalización del the VIH aún people who are bringing existe. HIV into the community, and they are facing those criminalizing laws. And some Entonces, las of them, personas que just trabajan the en este sector se community enfrentan a itself estas is leyes que becoming very violent criminalizan al against them. sector y We are looking at reality reciben where care workers, violencia. particularly women living with HIV, are doing essential work, Y while como also being cuidadoras, criminalized, while they are being también se nos stigmatized, where they are being criminaliza, denied también se nos that leadership. estigmatiza. And let us not forget the Y no shrinking spaces of olvidemos feminist organization. que Laws el that silence trabajo civil de las society, part of funding. organizaciones Now we are looking feministas at our advocacy efforts. y Are civiles also in a context like ours, it también, remains que también politically trabajan sensitive en issue. We contextos como el cannot do nuestro, much. We are trying, también but están then it's sufriendo not, los it is not impactos. that easy for you to No es stand. mucho lo que So in podemos this hacer, moment of pero también crisis, we apelamos a must que be estas clear otras that organizaciones y care for comunidades women nos presten living apoyo. with HIV is labor. It's not volunteer work. And El this labor trabajo de deserves to be cuidado de recognized. personas con It VIH no deserves es trabajo recognition, it deserves voluntario. protection, and it also deserves investment. Es necesaria la Our message today protección, is simple, también merece una but inversión it's also adecuada. urgent. That without us, Es there is no care. es una And tarea without urgente care, que there is debemos asumir. justice. We Sin cannot build cuidados no hay feminist economies justicia. by underpaying or ignoring the labor No of the podemos very women holding up our communities. ignorar el We cannot talk trabajo de las about health mujeres que equity sostienen while estas cutting the very comunidades. resources that Ni make siquiera this ya hablar care de possible. equidad, And we cannot hablar de claim hacer solidarity posible unless we su are willing to trabajo de fund, cuidados, unless we are willing to apelar a defend la and fight solidaridad, alongside care workers everywhere. luchar Obviously, to our juntas las sisters and comrades trabajadoras across the de regions, cuidados y de whether you are salud de todo el organizing in mundo. Lebanon, if you are resisting in India, Ya sea que around estamos the world, trabajando en we know Líbano, this, en we see India you, o en we honor cualquier your parte del labor, mundo, and we stand with queremos you hacerles because saber our que care is not a nuestro gap apoyo, filler. cuentan It con is the nuestro apoyo, foundation. vemos Our su work is lucha, not también charity, queremos it que is nuestra labor, lucha se and our vea labor deserves really justice. Thank you. porque nuestro trabajo es justicia. Muchísimas Thank gracias. you so much, Palud, for that powerful message. Gracias, Definitely, Pelud, por care work and este health work mensaje is tan survival, tan very powerful poderoso. El intervention. trabajo de So kudos to cuidados y de la everyone who salud has es shared with us your supervivencia. very Bueno, important experience and muchas work personas so están brave trabajando, te están with care compartiendo sus workers on the ground in trabajos, different parts el trabajo que of the realizan world. en distintas partes del Before we mundo. go to the Q&A, I Pero just antes de que want pasemos a la to sección de remind preguntas folks y that I respuestas, me understand that everyone is gustaría wanting recordar to que connect las in the personas que chat quieran about conectar the y emails and connecting conocerse with each en el other. chat pueden Please join the compartir A-Week community because sus we mails también, want pero it to be able to están todos in a safe todas space invitadas a and we unirse a la exchange open comunidad emails in the de chat and AWID the Zoom webinar is para not poder necessarily seguir the safest. So please compartiendo, porque a join the veces A-Week dejar nuestros community. mails en el chat no Our es colleagues la will forma post a más message in the segura. chat with the details that Entonces, they sí had les before. invitamos a ser parte de la Coming comunidad back de to AWID our para Q&A ponernos en after these contacto entre very, nosotros. very Volviendo a la sección ahora powerful entonces de presentations from preguntas y everyone in the respuestas, advocacy hay and work of care muchos labor. We temas muy have poderosos para several hablar questions for acá y you. tenemos varias So, preguntas, así que there is a question for hay una Anita pregunta around how para many Anita organizations and sobre unions cuántas of women solidarity organizaciones so y far uniones to the trabajan campaign, en and if solidaridad this has been shared with those de la details have been shared with campaña the government to y si insist on the esto se ha importance compartido to con el ASHA gobierno workers. Anita, could you share with us about para that? prestar apoyo a las trabajadoras de ASHA. Anita, si de repente puedes compartir un poco de esta información. നിങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുമായിട്ടാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഓണറേറിയം കൂട്ടുകയും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായിട്ടാണെങ്കിൽ ഇൻസെന്റീവ് കൂട്ടിത്തരികയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഞങ്ങളുടെ ജോലി ഭാരവുമാണ്, അതിലും കുറച്ച് ഇളവുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം. Si se han compartido la información con el gobierno, los fondos deben aumentarse, los fondos de incentivos deben aumentarse y tenemos algunos sindicatos internacionales que nos prestan apoyo, tenemos mucho apoyo de parte del público y que esto es lo que sostiene también nuestra huelga en el ámbito público. El video se detuvo.
Okay, what I am hearing is that yes, Bueno, the details of support lo have que been escucho sí shared, es and que this is se han part of what is compartido estos datos y allowing you esto to es parte continue. de lo que hace posible que continúen con la huelga. There are also a couple of También questions, hay algunas Francisca, preguntas around the para Kafala system. Francisca Folks sobre asked if you el could sistema share a bit Kafala, more about de the que si Kafala pudieras system, compartir un and poquito if más the sobre migrant domestic el workers in sistema y Lebanon, si if their las trabajadoras organizing domésticas efforts are en connected with Líbano those of tienen similar movements un in trabajo neighboring organizado y countries, and what conectado regional con otros solidarity países que estén exists. If you could tell us viviendo a bit about that. situaciones similares. Quizás si nos puedes comentar un poquito sobre esto. Yes, of course, I'd be happy to. Sí, So claro, just con brief gusto lo about the hago. Kafala system. Sobre el It is sistema a labor Kafala, migration regime that es un exists in 9 régimen countries in the Middle East, de inmigración where que existe en basically all 9 of the países power del is in Medio the hands of the Oriente, employer, donde and the el employer poder is able to está govern en every manos de aspect of the los domestic workers' empleadores life, que including manejan las vidas de where sus they empleadas sleep, domésticas, where they stay, what they eat, how much they dirigen dónde receive duermen, qué in terms of comen, wage, and when they get qué to see salario and speak to their reciben, families at home. cuándo pueden ver y So hablar it con sus is really a familias. modern form of Realmente es slavery. una forma And moderna de regarding the question esclavitud. about Y en cuanto a la regional pregunta de la solidarity, solidaridad we regional, definitely in Lebanon connect with and definitivamente support en movements that are Líbano sí happening estamos across en the contacto region. con Since the otras Kafala organizaciones de system la exists in región, so dado many que Middle Eastern el countries, sistema this Kafala shared existe en fight tantos naturally brings países. us together Esto nos da fuerza to stand para up against the trabajar exploitation that we all juntas y face. para But afrontar still, building solidarity across borders is este tough dominio, because of the pero es restrictive difícil nature of the trabajar igual Kafala system. más allá In many of these de countries, in all of these fronteras por countries la esencia actually, misma del sistema Kafala. migrant Muchas labor veces unions are not formally las recognized by the los government. sindicatos And de so migrantes no son also formalmente because reconocidos por los gobiernos workers have their legal statuses tied to their employers, y, it's hard y for los them to move trabajadores around and están tan travel, sometidos a sus communicate empleadores, and to organize tienen collectively dificultades para very organizarse effectively. So colectivamente, para viajar, para even with all comunicarse, these y eso challenges, there are still complica la ways we interacción. show solidarity Igual in the region. encontramos formas A de lot of organizations solidaridad and grassroots groups share entre strategies. organizaciones We boost each other's comunitarias. campaigns, and we call for Tratamos de global compartir attention las on labor campañas que rights realiza cada violations when they happen. organización, And las also social denuncias a media and violaciones digital de platforms, derechos humanos cuando can stay suceden, connected even when we face y these tratamos de physical mantener la conexión barriers. incluso cuando And we hay also gain a barreras lot from físicas working para with esto. international human Y rights and también labor rights organizations hemos that help trabajado con link our muchas movements across organizaciones de different derechos countries. humanos que trabajan But también to en really diferentes strengthen this regional países, solidarity, what we pero need is support para from allies outside the region, because necesitamos there's only so aliados much fuera de la pressure that we región can para put poder fortalecer internally. esta solidaridad And I think regional, we've seen the results of porque our creemos work. We've que been working vemos really resultados de for nuestro decades, trabajo. not Hemos just estado as a movement, trabajando but with durante décadas, allies no locally solamente who como have been movimiento, sino working to también con abolish the Kafala aliados que system. también And we've only been luchan able to por accomplish so abolir much. el sistema So Kafala, we need y se outside han generado support from, algunos logros, pero global movements to necesitamos help create some un pressure and apoyo por push fuera de la friction, región que to amplify realmente our dé demands, to impulso help us a organize estas legal denuncias, advocacy, a generar un and this could really cambio help que boost nos our ayude a collective generar una efforts. militancia más grande y a Thank you so potenciar much, nuestros Francisca. There's esfuerzos. also another Gracias, question that I think Francisca. is Hay otra within your wheel pregunta que is creo que tiene que what ver are some contigo. effective processes you could recommend for ¿Cuáles others son in conflict los procesos situations? If you que could podrías go back in time, recomendar para could you have a plan in any otras way? personas que estén en situaciones de conflicto? ¿Hay algún We plan? tried our best to plan. Y So bueno, tratamos I don't know, this is de some planificar, bittersweet hacer nuestros experience esfuerzos for por us tener that we had planes. to, over the past 7 years, En los últimos um, 7 años carry the weight of the hemos effects tenido of el crisis peso de los on efectos de la our crisis community. What sufrido we've por learned nuestras really is comunidades, the pero lo que importance of hemos just community aprendido organizing, no matter es how small la it looks like. importancia de organizarnos más So allá in de lo whenever pequeño que you're parezca el not in esfuerzo, crisis situations, sea que estemos o try no as en much as you can situaciones to de build community. crisis. Lo Be in importante touch with the people es who estar en contacto con las are normally personas forgotten by que society, normalmente who están olvidadas en la existing sociedad, systems organizarnos already como exclude. comunidad, estar Whether con this estas is your personas que neighbor, son somebody at sistemáticamente work, somebody
excluidas, no across every importa day si on es your alguien way del to work. trabajo, un vecino, una Try to vecina, build connections as much as you tratar de can. generar Try to las find out mayores interacciones y how people conexiones are already posibles, excluded and in crisis situations saber, how conocer por these qué las could personas que how ya están their excluidas, cómo current situation can podríamos be exacerbated. This is colaborar really o how we built con our su strategy situación o of cómo su crisis situación podría response, is empeorar, really también listening to conocer people estas who are realidades, systematically excluded. trabajar con That las includes personas single mothers, sistemáticamente excluidas, que children, son people madres with disabilities, solteras, que people with son las niñas, long-term health que son personas conditions. con discapacidades o So con really enfermedades listen to those crónicas. who are Lo que ignored tratamos de and hacer y lo going importante to es them in tratar times of de crisis and making escuchar a estas sure that personas que son um, ignoradas they are looked after and that they are y taken para care que of. se sientan cuidadas y para que se I hope sientan que that a alguien answers les your question. interesa. No sé si Yes, eso yes, responde un thank poco a you la so pregunta. much. We have Sí, also a gracias. general Tenemos también question for any una pregunta of the general para quien, of you that might para want to answer. cualquiera Says, how do you de see las the ponentes. implementation of a Es more cómo radical ven la approach to care implementación work de in un enfoque global un poco más organized radical organizations global such as the UN, etc., en helping cuanto the a cause on organizaciones the ground? internacionales Would como you say Naciones this Unidas, more por radical ejemplo? approach should look like in ¿Cómo terms of sería demands, un structures, competencies? enfoque So un poco question más radical a nivel how do global either of you see a para more quien radical care quiera approach, and what would opinar that sobre look esto? like? ¿Cómo imaginan un enfoque un poco más radical? I don't know if Kate, No sé si Anita, or Paulette want Kate, to Anita, take this, since Francisca's already been Peluz, a ver quién quiere answering quite a lot. ahí, dar su opinión. Sure, Maggie, I can jump in. Go ahead. It's a good question around how do we completely shift the approach to care. There were a couple of things I mentioned. One is around care as a human right and public good. And there are some governments actually, or there's having that discussion around even including care as a human right in constitutions. I mean, this is mainly in Latin America where there's a discussion around really with progressive governments recognizing care as a potential constitutional right. Within the UN system, we're also trying to have a discussion around recognizing care as a human right within the UN Human Rights Council. But I think part of what I mentioned earlier around a radical approach is really around trying to challenge the prevailing narrative that is increasingly evident in the UN system, including in UN Women, which is around the commercialization of care. And UN Women has held care forums, and there's a group of global unions and Se ha others that are ayudado trying to a challenge the idea that mujeres y the a answer otros que to the están care needs intentando is to desafiar encourage the la private sector to situación provide that actual, care. mejorar el sector Because, of course, we sanitario, know when anything is privatized, y it first of cuando all, it algo really has está gender impacts. privatizado, pues tiene un gran The labor rights impacto. of care workers are undermined. Y claro, los And derechos de los of course, trabajadores están the minados. people that really need it Y la don't gente que receive realmente lo necesita, any services that are commercialized. pues So ve que I estos think one of the servicios key approaches has to están be siendo to have comercializados, no care para ellos. recognised as a Así public que good tendría que ser that governments reconocido are como un bien responsible for, común, que los gobiernos sean responsables and de los really cuidados de-link that. And I sanitarios. think part of Y creo climate que movements and other parte de movements lo are que joining los that movimientos están intentando demand, hacer because es care unirse is also, precisamente of a esta course, petición, at, much less of a fossil fuel dependent porque se está service in our buscando societies, and unas sociedades que and proporcionen a shift servicios que away no from sean tan consumption can be one where dependientes care is de at the los center again combustibles in fósiles. new Entonces, economic intentarse alejar models. un poco del Mm. consumo, ¿no? Cambiar los modelos económicos también. Thank you so much for Muchas that, gracias, Kate, Peluz, go por ahead, su please. respuesta. Peluz, adelante también. Thank you so much. Muchas And gracias. just to add on, I Quería think when you añadir look que when you're looking at it in terms cuando of esto se the radical aborda approach to care desde una that perspectiva needs to happen, radical for example, a in the la in sanidad, the UN system, pues en el we need to sistema move de from la lip service ONU to yo creo lived que tenemos practice, que really. Right now, care is ser often más acknowledged in reports and pragmáticos, porque resolutions, but the systems remain los extractive sistemas
siguen siendo, están siendo gestionados por el crecimiento económico, sobre todo. Y en el hemisferio sur, pues sigue sucediendo que estos cuidados siguen siendo no remunerados. Así que hay que reconocer estos cuidados a nivel político y económico. Tiene que haber una infraestructura básica, no como caridad. Esto quiere decir que hay que integrar el trabajo de cuidados en la planificación socioeconómica, en las finanzas, pero también en la implementación de los ODS, estableciendo políticas y con una dirección y una protección claras. Este enfoque radical es tener en cuenta que las personas tienen que ser la base de este enfoque. Y en segundo lugar, el sistema de la ONU y otros tienen que ver que hay una necesidad de garantizar que hay que cambiar el poder hacia los cuidadores, estar involucrados en la toma de decisiones, sea que están proporcionando trabajo de defensa, sean trabajadores domésticos, tienen que poder adaptarse en estos espacios, en los paneles de la ONU, en las negociaciones, en las consultas. No tenemos que tener más conversaciones sobre nosotros si no estamos en el propio espacio. Y yo creo que drásticamente tenemos que abordar los espacios y enfrentarnos a las complejidades del sistema de la ONU. Por ejemplo, si vemos que, por ejemplo, se nos está reduciendo la financiación, esto quiere decir que no vamos a recibir los cuidados necesarios. Por tanto, hay que debatir la financiación directamente. Necesitamos los fondos y los fondos para los cuidados. Pues bueno, esto no es solamente una tarea del gobierno. Las organizaciones de cuidados también tienen que trabajar mano a mano con los trabajadores en primera línea, porque muchas veces van sin ni siquiera un salario. Hay que apoyar este trabajo, pero también necesitamos un sistema radical en donde la financiación esté clara y llegue directamente a los trabajadores. No es algo que pueda pasar de la noche a la mañana, lo sé, pero tiene que haber este informe radical y tiene que basarse en esta transformación sistemática. Tenemos que ir a quienes tienen el poder, a quienes tienen el dinero, y que esto tiene que cambiar de manos. Gracias, Peluz. Hay otra pregunta para los tres ponentes. ¿Qué estrategia los trabajadores de cuidados utilizan para no estar repitiendo modelos patriarcales? Están pensando en cosas como, por ejemplo, las familias que pueden tener a cuidadores que no sean las mujeres de la familia. Hay algo relacionado aquí porque están hablando, por ejemplo, de la criminalización para el apoyo a las comunidades y cómo se están organizando con otros movimientos de cuidadores. A ver, ¿puedo contestar yo? ¿Empezar yo? A ver, en cuanto a las estrategias, pues es una pregunta muy interesante. Lo más importante es que como mujeres viviendo con VIH, entendemos que estos cuidados tienen que buscar dignidad y autonomía. No tiene que el sistema sanitario decidir qué es lo mejor para nosotros. Así que hay que evitar estos modelos patriarcales de cuidados. Sí, las comunidades tienen que garantizar que, uno, las mujeres son centrales en recibir estos cuidados. Por eso las mujeres viviendo con VIH cuidan a otras mujeres en la misma situación. Así cambiamos las dinámicas, porque nos entendemos unas a otras, entendemos la realidad. ¿Qué necesitas? No queremos modelos en donde las familias se estigmatizan o son quienes toman las decisiones, especialmente cuando estas decisiones ejercen presión y se llega a tratamientos y cuidados que no se han requerido. En segundo lugar, hay trabajadores en
not just with que women, tienen, but with their que, partners, with que the están families siendo and health marginalizadas providers en to las unpack the power comunidades. dynamics and Así shift que hay que harmful cambiar, beliefs. como decíamos, For las example, we dinámicas y discussed why las a woman has a creencias. right to ¿Por qué las mujeres confidentiality no pueden and tener un how derecho a la they need to be confidencialidad? supported, Tienen que ser even in that care apoyadas, kind of incluso providence a to la the hora family, de how the recibir husbands can los come in, how cuidados, the cómo extended los family maridos needs to pueden come in. We also cuidarlas, ensure that we build ayudarlas. those safe Tenemos que spaces, construir developing espacios seguros centers and todos support groups juntos, where women can share con their grupos experience de apoyo without en donde mujeres that puedan judgment, compartir and we sus can be able experiencias to sin find that juicio validation y outside the poder patriarchal encontrar structures. esta So, validación fuera del um, entorno and patriarcal. lastly, Y using the para feminist finalizar, principles really to train the utilizando care los workers. Why principios do we do this care feministas as para kind of formar voluntary work? a We los are engaging the trabajadores, investing in aumentar training and la mentorship inversión that en is rooted formación. mainly in the feminist Esto values that care must be ayuda a concept-based luchar and contra survivor-led. las And we ensure that barreras y really we are garantizar farming the que diverse estamos identities that we have. And this has also centrándonos helped en us las to ensure that distintas the care identidades we que do tenemos para is garantizar not que los cuidados being que forced, but we are seeing proporcionamos that kind of no son shift from forzados the y ver patriarchal este system. We are cambio del building sistema models that are patriarcal, liberating us and are construyendo not modelos que controlling nos us. están Thank you. liberando y no nos están controlando. Thank you so much, Muchas Peluz. gracias, I Peluz. have another question. Tengo otra There's a question on pregunta. how Hay can una we pregunta effectively acerca de cómo integrate the podemos gender integrar equality, efectivamente disability, la and social igualdad inclusion de approach into género, la community care inclusión en strategies, and estas also estrategias de wondering cuidado a how we can nivel promote comunitario y greater cómo podemos inclusivity and promover una support for mayor female integración care y apoyo workers. para los trabajadores en los sistemas de cuidados. I don't know if Kate or Kate, Anita or Anita, Francisca want to take this question. Francisca, no sé si quieren responder a esta pregunta. Sorry, have I mute? Well, I think as I was mentioning earlier Como with the mencionaba antes, demands that the con care las workers and peticiones their que unions los have put together, trabajadores y one of sindicatos them han is aunado, about their una de right las to care, their peticiones right to receive es que care, but tienen who que cares tener for el them derecho as a care recibir workers. cuidados And de calidad. Anita mentioned that a Y lot of hay que the mencionar community que health gran workers parte are de actually los from trabajadores de cuidados marginalized backgrounds, vienen de entornos and marginalizados. that varies per country on what that exactly means. ¿Y qué significa esto en el país? These are often countries where Pues there's caste generalmente es systems, but países there donde hay may sistemas de also be castas, Indigenous women en donde hay mujeres working indígenas que as están community trabajando health workers. como And so trabajadoras, part of their como demand cuidadoras. is Y that parte de they las should be peticiones que able to tienen es que receive tienen care que as well poder as give recibir care, and también also have cuidados. as Anita mentioned, their other care work recognized, that they also often carry the burden of Y various que se forms of reconozca care for their families, que which could muchas be veces extended llevan la and carga de community. cuidados en la So familia. there are a number of demands Hay that they are varias making peticiones que for están their haciendo en home estos care, and of momentos, course that to also reflect the también social para environment they're reflexionar living in. acerca del entorno I can social see en el que we've got están a viviendo. number of people joining from Hay personas que vienen hoy Pakistan and de also from Pakistán, Afghanistan. de Some of Afganistán, the areas that y women son are working áreas in, en donde las mujeres they may be the only que woman trabajan, that puede ser que actually sean la única some other mujer women get to meet que trabajen. in their lives that are outside of the family. They're going door to door and they're talking Son about mujeres often que van de quite puerta en puerta personal, a lot y of que al final issues están that aren't only proporcionando about health. They're about sexual and reproductive health, but it could be cuidados about sanitarios muy other individualizados que al intersecting final tocan issues otros about temas violence como in the salud home and so forth. reproductiva, So there's also the salud need sexual. for counseling and support. I mean, Así they're que dealing with también very proporcionan una traumatic especie de situations. apoyo, And some of de those women consejo have a to go with bodyguards. mujeres a We've veces had que tienen que ir women con murdered escolta, who are doing this mujeres que work. han sido It's very asesinadas por traumatic llevar a cabo sometimes, este and trabajo. you've got Es the muy pandemic and dramático. other situations Sabemos where que, there's a bueno, lot of hemos pasado por una conflict around the pandemia, work they're pero al doing. mismo tiempo hay mucho So there is a conflicto need en el for trabajo all que forms hacen. of care Así que for
for psychosocial support as Tiene well que haber un as apoyo sort of basic health psicosocial supports that they need. también para los trabajadores que proporcionan estos servicios. Thank you so much, Kate. Muchísimas We gracias, are Kate. getting close to the end. There are a Estamos lot of llegando al questions. final. I know Sabemos que hay not all of muchas them have been preguntas, no answered. todas se I han would like to invite respondido y everybody me to join gustaría, the AWID community. de Please todos join us so modos, en that we este can momento continue decirle a this todo el mundo que se conversation una a la on care comunidad work de that's so AWID para important poder in a safe continuar en space, esta which is the AWID conversación de community. trabajadores I would que like to proporcionan give each of the cuidados, que es tan speakers a minute importante. to give us a Quiero closing darle message and any a call to cada uno action de or los solidarity ponentes that you un might minuto para que hablen have. So let me start by de going su back to visión you, y de Anita. su solidaridad. What is your Voy a closing volver message and your a call to Anita. action for everyone Anita, who ¿cuál is sería su listening to mensaje us de right now? clausura? മാഡം, ഞങ്ങള് ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ ഞങ്ങൾ 2-3 പ്രാവശ്യം ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഓണറേറിയം Pues en base കൂട്ടിത്തരാനായിട്ട് ഒരു al തരത്തിലും gobierno സർക്കാർ que nos വഴങ്ങിയിട്ടില്ല. llamó para അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് debatir, ഇന്റർനാഷണൽ തലത്തിലും el പബ്ലിക് gobierno no quería തലത്തിലും നല്ല ഒരു proporcionarnos സപ്പോർട്ട് ninguna ഞങ്ങൾക്ക് de las കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ peticiones രീതിയിൽ സർക്കാരിനോട് ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായം para അടിയന്തരമായിട്ട് solucionar ഞങ്ങൾക്ക് esta situación y കൂട്ടിത്തരാനായിട്ട് ayudarnos ശ്രമിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് económicamente. പറയാനുള്ളത്. Nosotros lo que buscamos es un aumento económico para poder sostenernos en esta situación. Thank you so much, Anita. Muchas gracias, Anita. Kate, Kate, closing message and call to un action. mensaje de Well, cierre first of all, the y call to llamada action a la is acción. to Pues la llamada sign a la this acción petition es that firmar esta petición is for Anita's union, so for the para healthcare el workers in sindicato de Kerala. It NATOS, does go to the government, and the government que has, va a enviarse al acknowledged gobierno our letter when we sent it to them. And we know that y the han government of reconocido la Kerala letra is que a, les hemos it's a enviado. progressive government. Así It's the que state el in gobierno es un India that should gobierno lead progresivo in this, que and if debería they do it, liderar perhaps we get esta other senda states in India. So we really want to para acknowledge that poder they reproducir have todo esto the en toda capacity to India. change the Tenemos lives la of all these capacidad women. So de really cambiar la vida encourage de people to tantas mujeres, así sign on que to that petition. I just animamos a la really also want to gente leave a the que last firme message, which is esta I petición. really do believe Y that creo feminist de movement verdad que los movimientos perhaps feministas it can have a lot of impact by pueden supporting tener unas unionism, grandes because repercusiones I think apoyando a les we sindicalistes. can see from the community Lo health vemos workers, desde los trabajadores de historically, cuidados perhaps their comunitarios. unions weren't A lo recognized, mejor and los that's sindicatos also no a han sido product of reconocidos unionism. históricamente But como that parte is del the way to bring movimiento, about change, is pero for women to así have power es el collectively. modo So de that's my cambiar las advocacy, cosas, que las mujeres tengan el poder let's, as a que feminist tienen que movement, tener, really ¿no? get behind Como unionism for movimientos community health feministas workers. tienen que unirse a los Thanks sindicatos. Gracias. again Thank for you so inviting us. much. Thank you so much, Kate. Francisca, Gracias, Kate. Francisca, closing message and call to action, ¿qué please. mensaje de cierre y llamada a la acción? Yes, of course. So I'm sorry, I can't resist, but also No maybe puedo integrate some answers resistir to the también questions in the Q&A integrar closing algunas message. preguntas que hubo So look, the en la kafala sección. system isn't just a standalone issue. It's El, tied to el global care Kafala trends System and va más allá economic de policies un that push asunto people to puntual, migrate. tiene que ver con It's el all sistema part of a bigger global, picture of es racial un capitalism that escenario takes advantage of global de los labor problemas from the del global south capitalismo y cómo to influyen en la benefit those in the migración global north and also para elites back home. beneficiar al norte So when global we en talk about detrimento del sur migrant domestic global. workers or care Entonces, cuando workers in the Middle hablamos East, it's important de to highlight los these connections. trabajadores, de la Our salud, de exploitation cuidado, es isn't just importante some random recordar estas occurrence. It's a conexiones. built-in part La of explotación global no es economic algo systems that aislado, undervalue certain types of es work algo and specific esencial de los groups of sistemas de people. I explotación saw a question about globales y accountability. How can sistémicos. we hold governments Entonces, cuando accountable? hablamos And this de is a question we've been responsabilidad, trying es to find an importante answer to preguntarnos cómo hacemos que in los the Middle gobiernos se East hagan and at least in responsables de Ethiopia. esto. Nobody Al has ever menos been en held accountable Etiopía, por to ejemplo, crimes committed nadie against migrant nunca se workers. Not hizo governments, not responsable de los employers, not crímenes traffickers, contra no matter how much evidence there trabajadores, is. ni el So gobierno, with ni the los power we empleadores, currently ni la have, policía. what we can Entonces, do is con el to push poder que back against tenemos, the lo que idea that podemos migrant hacer workers are any es less important resistirnos to a the la idea communities de we're que part of. los trabajadores Our migrantes struggles son deserve menos just as much importantes que attention, otros our o que deaths otros. matter just as much, our Su need for safety and seguridad, stability is just su as urgent. justicia importa tanto And como crisis for us is a las regular part of demás life. We deal y with se encuentran en una the situación daily de struggles of urgencia, the de kafala emergencia. system, plus the added stress of war
economic downturns, el- like los pandemics. desafíos planteados It's por like el we're sistema always in a state of Kafala, emergency, más el estado and a de lot of that is guerra, kept out of sight nos most of the trae a un time. estado de Like emergencia. unless, the war in Lebanon happened, I don't think people would have heard of some of our Y a stories. menos que hubiera But to pasado fight for our a menos que no dignity hubiera tenido and lugar la guerra rights, en el Líbano, we have creo to que keep nadie se going. hubiera We enterado have to keep mucho pushing back de nuestras through luchas community contra el organizing, sistema through mutual Kafala. aid, Entonces, direct necesitamos action, seguir and luchando, other llamando a la creative ways acción, that we can generando resist. otras I also formas saw a de question about resistirnos. whether there's a También vi campaign una to abolish the Kafala pregunta system. que Of course there is, and respecto it's de not si había just a alguna campaign, campaña para it's a whole abolir movement. So please el follow sistema our Kafala, y socials. We're sí, pretty hay easy una to find, campaña que no es solo and una we want you to campaña, es un amplify our movimiento stories, social, así because que when you do that, necesitamos you're not just seguidores passing on en este information, sentido para poder you're pasar la standing with us in this información. fight. You're making sure Cuando that comparten whenever the información next sobre crisis esto, hits, we won't están be apoyando overlooked or nuestra left behind. causa y nuestro And movimiento, that's que the ya no kind of se puede solidarity ignorar we más. need. Es el Thank tipo you. de solidaridad que Thank you, necesitamos. Francisca, for Muchísimas bringing the gracias. issue of Gracias, Francisca, intersectionality and por how the traer la oppressions build interseccionalidad together. también. Peluth, closing message and call to Peluz, action, último please. mensaje, llamado a la acción de tu parte. Thank you so much, and Bueno, thank you, gracias. Awid, Y gracias and all a the AWID panelists y and a all todas the las participants for personas creating y this powerful panelistas space for por generar solidarity. este And espacio tan as poderoso de close this, solidaridad. I say care work is not Como just about traje compassion, it is anteriormente, no political, se it is trata, labor, el it is trabajo de resisting. cuidado no And for solamente es women dealing with solidaridad, es HIV across político, Eastern es Africa and beyond, resistencia. care is not Y optional. It is what en keeps our África y en communities alive otras when regiones, our systems really fail el us. cuidado no es Yet we una continue to opción, do es this work. supervivencia. So today, our call Necesitamos for continuar action con is este one, trabajo pese a todos los recognizing desafíos. HIV-related care Entonces work hacemos as un essential llamado a la feminist acción a labor, una not charity, organización not de volunteering, but trabajo, work that sustains no health y a que systems. se nos reconozca Two no is to como have voluntariado, flexible sino and como un trabajo profesional. Se interrumpió la conexión de Peluf, pido disculpas. illusory funding funds. And we also call upon income care, particularly women living with HIV, in decision-making spaces, Queremos not just as fortalecer la beneficiaries, but presencia as de experts and as mujeres leaders. con And we VIH need to en support espacios the de mental health, discusión. economic dignity of frontline care Necesitamos workers, many of fortalecer whom la are coping with dignidad grief, they económica are de las coping with personas que burnout, they are realizan coping los with the trabajos de systematic cuidado. neglect. And lastly, as Resistirnos a feminists, la negligencia sistemática a la que se solid group, we need to enfrentan. reclaim care Tenemos que as a crear un grupo collective political sólido act. So que there is genere dignity, una there is justice, actuación there is política equity y across all borders. colectiva Because para as a generar una feminist future, justicia y it is only equidad más possible allá de when care is at the fronteras para center construir el of our futuro donde la policies, of justicia our esté en el movements. centro Let's y not generar just las recognize care, políticas let's radically correspondientes. transform how it is No, varied, no funded and organicemos protected. solamente el Thank you, and in cuidado, sino que solidarity, let's keep building and generemos un unmasking cambio the violence radical that is del invisible sistema de in this care cuidados work. Thank you. y visibilicemos Thank you estos so much, sectores tan Peluth. Care work is invisibilizados work. To take históricamente. us away, Muchas I'd like to gracias, bring in Peluz. Para BFE Building Feminist terminar, Economies Manager, Sanyu me Awori. And gustaría just a reminder for hablar con everyone Sanyu asking this Awori question in the chat. Yes, we y will share this que recording. We will share it in YouTube. So preguntan be acá en on el the chat lookout si for vamos it a and join compartir the la AWID grabación. community. Sí, la Sanyu, vamos a take us away. compartir. Sigue la I invitación mean, de que Peluth, se there's a unan ton a of acts to AWID. follow, but I Sanyu. just wanted to Bueno, say después de Peluz to es thank everyone difícil for making seguir, time to pero be bueno, lo here que quería because hacer es our gathering is agradecerles about por estar affirming that aquí. workers who are Reunirnos providing es care deserve their reafirmar dignity, protection, and rights. esta The pronunciación de que systems of estamos cuidando power know that care la work is dignidad al vital. cuidar And as cuidar Professor también Lynn del, Osoma, de an African este feminist, says, the issue sistema y trabajo is de the cuidados. functioning of capitalism depends on a El deliberate asunto aquí denial es and que el disavowal of the work capitalismo that women does. genera And so we're standing una here today negación, in our una collective invisibilización refusal of how sistémica the de este patriarchy and sector y economic estamos and aquí political justamente systems enfrentándonos a continue to esto. profit and Vemos benefit from this cómo labor. los And we sistemas say enough políticos is enough. continúan It beneficiándose cannot de be that nuestro we have our trabajo y bueno, es economies momento de cater decir to basta. big No se business, puede to the wealthy, continuar to the con esta 1%, to the situación, no se puede economic seguir elite. And yet beneficiando we ignore económicamente communities a los providing mismos care, sectores doing cuando hay life-sustaining work. comunidades que están So generando these este moments of trabajo y crisis call este for collective apoyo tan action. This necesario. is where the systems will tremble
Así es que vamos a Let's make hacer them temblar tremble. And so al peace sistema, sign, we stand reuniéndonos, up, we lean into the parándonos power we have. juntas, And so peace sign and share with your movement empoderándonos, and show up for the solidarity compartiendo el actions trabajo de to support our nuestros comrades in movimientos, Kerala, in prestar Lebanon, in Uganda, apoyo and more. a nuestras Let's very compañeras de loudly say that Uganda, care de work is work and Líbano, labor de justice is Kerala, gender de todos los justice, is países que racial están justice. generando There's sus a Menti link resistencias. I'm going to drop in the Voy a chat. dejar en el chat un And it would link be a great to un get your Menti thoughts on this para que convening podamos and your compartir feedback and continue ahí to engage with us on the opiniones, AWID community. And a big comentarios, thank you feedback to sobre our speakers who were here just sobre taking esta time sesión. as they're busy Agradezco organizing to mucho a share las their experiences. panelistas Over to que you, Maggie. compartieron hoy sus experiencias. Vuelvo contigo, Maggie. Maggie, you are on mute. Maggie, estás muteada en el micrófono. Thank you Ay, everyone for gracias, joining us gracias. today. Your Gracias a participation, todos your presence from all over por the world participar made this the hoy, por su powerful space that it was. presencia. Thank Este you, the espacio tan speakers, for poderoso all lo of your hacemos entre todos. inspirational and Gracias powerful work on the a ground. las Care work is oradoras. work, and it El is a trabajo de cuidado revolution that es will trabajo y bring esta es down la nature and revolución que bring down the generamos. capitalist system, because Vamos we a are holding the enfrentarnos y vamos a world, tirar este and sistema our capitalista lives porque matter and tenemos the este well-being poder of en el care mundo. workers matter. Vamos Thank a you for being here. aliarnos Please para join the hacer AWID que el community, and trabajo de also let us cuidado know through this esté en el link in foco. Menti what Recuerden you thought about unirse this, a and AWID, let's keep the conversation recuerden going. dejar We are definitely going to share this comentarios, through our opiniones en YouTube el link de channels, and Menti. as you asked, we will Y also como create a summary to pidieron share with you. también, vamos So a thank you generar un so much resumen for your sobre esta questions, sesión. your Muchas comments and gracias por las suggestions. Let's preguntas, keep por this los conversation comentarios, coming and the por las fight going. Thank you participaciones y so much. continuemos con nuestra lucha. Muchísimas gracias. Have a great day, Que everyone. tengan un gran día.